Te traigo una semana más la continuación del Herrero Legendario. Ponte cómodo, prepara un aperitivo y comenzamos con el resumen. La historia continúa después de que el rey Maxong perdiera el control. El príncipe Paong trata de tranquilizar a su padre, pero el rey le recrimina a su hijo haber dejado entrar a personas del exterior que ansían su trono. Debieron haber cerrado las fronteras. Lawel trata de explicarle a su majestad que todo fue obra de la emperatriz Marie. Ella descubrió el secreto del clan del agua tras haber experimentado con la princesa y ha estado planeando obtener esa fuerza desde entonces. Maxong grita que no permitirá que las bestias hagan lo que se les antoje, no permitirá que mancillen el único lugar donde su querida Oong fue feliz. Grid se cuestiona que si acaso el tipo se olvidó de los invasores después de dormir tanto, pero Paong explica que las memorias que tenía su padre de Oong regresaron y junto a ellos también regresó su enfado. El protagonista opina que en este caso el rey debería ir a descargar su enfado contra los bastardos del Imperio Saharan, pero Paong cree que no pueden enviar a su gente a la superficie por un error que causaron ellos mismos. Grid recuerda que el rey no hizo nada aun cuando los miembros de Blood Carnival estaban destruyendo a su gente, pero Paong se excusa en que la mente del rey se rompió después de la pérdida de Oong. Simplemente estar vivo era un logro para él. Incluso si Siren no acepta más gente del exterior, él sabe que es demasiado tarde para su querida Oong, que ya no está aquí. Maxong estaba hundido debido a la dureza de tener que proteger un lugar vacío durante tanto tiempo. El herrero opina que aun cuando la gente entiende al rey, él no debería estar aquí sin hacer nada mientras invaden su reino. Siren fue atacado aun cuando las entradas del reino estaban cerradas. Probablemente se seguirán descubriendo más entradas para acceder al reino marino de Siren, y esto supondrá un incremento de las amenazas. Con la excusa de simplemente descansar, el rey estaba dejando entrar a los depredadores a su reino. Grid piensa que como rey, Maxong tan solo pudo proteger su trono. El herrero piensa que el rey de Siren murió en el momento en el que no pudo proteger a la gente de su reino, así que en vez de tratar de entenderlo, Grid propone hacerlo despertar. Nuestro protagonista podía entender más o menos la situación del rey Maxong, pero ¿acaso podía él escuchar las voces y gritos de su gente? Esas son vidas que también deben protegerse, expresó nuestro protagonista poniéndose en guardia. Sus vidas son tan importantes como la de tu hija. Si tú no puedes protegerlos, entonces entrégame el trono para ir a reunirte con tu preciada Oong, gritó el protagonista para hacer reaccionar al rey. Este comentario parece molestar al gobernador de Siren, que se dirige hacia el protagonista. Maxong impacta un ataque directamente en el herrero y le ordena no volver a mencionar a su querida hija con una boca tan sucia. Grid trató de encontrar una abertura en la defensa de Maxong provocándolo, pero lo único que hizo fue incrementar su poder de ataque. El protagonista ahora tiene su transformación negra activa, pero si esto continúa así acabará mal. Afortunadamente nuestro herrero legendario es salvado de nuevo por Paong, quien interviene para detener por segunda vez la ofensiva de su padre. Maxong le cuestiona a su hijo qué está tratando de hacer. ¿Acaso estaba tomando el lado de los extranjeros del mundo exterior? Los problemas de Siren deben ser solucionados con la fuerza de Siren. Yo estoy de acuerdo con esta idea, pero por culpa de este pensamiento es que hemos perdido la vida de muchos ciudadanos, respondió el decidido primer príncipe. Paong opina que cuando las corrientes se detienen el mar muere, así que para despertar las aguas de Siren necesitan abrir las fronteras. Siren debe volver a levantarse y empezar de nuevo, y por esta razón es que estoy apoyando a este hombre con tanta pasión, declaró el primer príncipe. El rey piensa que su hijo es demasiado necio. Recuerda que las personas que se llevaron a Oong también vinieron con buenas intenciones al principio. Maxong asegura que la naturaleza de los humanos es codiciosa y esta persona ya mostró sus intenciones al declarar que ansiaba su trono. Los humanos valoran sus vidas tanto como su codicia, pero jamás imaginé que intentarían meterse con Siren quitándoles la vida a otros, expresó el rey lanzándose a la ofensiva. Disparando unos ataques hacia el protagonista, Maxong piensa que todos los seres del exterior son malvados y no merece la pena hablar con ellos. Grid le pide a Paong que retroceda, cree entender la situación y si las cosas continúan de esta manera Maxong no será capaz de empezar de nuevo. Mientras estuvo encerrado aquí, Maxong no fue capaz de lidiar adecuadamente con su enfado y la culpa hacia sí mismo. Por este motivo el rey no podía escuchar las razones. Grid ayudará a Maxong a liberar todo este estrés que ha estado reprimiendo.
Puedo entender por qué no pudiste vengarte directamente y yo también tengo asuntos pendientes contra el Imperio Saharan, es injusto que yo sea el objetivo de toda tu ira pero permíteme lidiar con ello, solicitó el protagonista lanzándose al ataque. Por hoy voy a ser tu saco de boxeo así que deja salir todos tus sentimientos, me aseguraré de transmitirlo todo hacia el Imperio Saharan, propuso nuestro protagonista. Al rey de Siren todavía le quedaba un 30% de su salud, pero afortunadamente Grid podía conectar la mayoría de sus ataques. Esta es la última oportunidad de los chicos para impulsar las cosas hacia adelante, para tomar ventaja de la situación Grid debía hacer algo con un ataque rápido. El protagonista no pensó necesitar utilizar esto pero saca de su inventario la espada ideal que fabricó para Big Sword. Este era el momento en el que Grid debía destacar y utiliza sus misiles mágicos fortificados para crear una distracción. Inmediatamente después pasa al combate cuerpo a cuerpo, el herrero menciona que Maxong debió haberse ejercitado más ya que estaba siendo derrotado nada más despertar. El rey de Siren le ordena cerrar la boca a la bestia del mundo exterior y lo golpea con un ataque que lo hace retroceder. Nuestro protagonista confirma que al rey le queda un 20% restante de salud, y como parece que los ataques básicos llegaron a su límite deberá prepararse para atacar con su gran espada. Y Yarug de fondo cree que al rey aún le queda mucha energía, piensa que Grid no logrará derrotarlo simplemente arañando la superficie, un solo gran ataque no será suficiente para derrotarlo. Hablas mucho para ser alguien que no está ayudando, respondió el protagonista sabiendo que no será suficiente, pero por esta misma razón el herrero estaba preparando su ataque más fuerte posible. Tomando su gran espada el protagonista se lanza al ataque exigiéndole a Maxong recibir de frente su ofensiva, Grid había utilizado su habilidad combinada de asesinar en la aceola. El gobernador de Siren se percata de que este ataque es mucho más afilado que cualquier otra cosa que usó el humano antes. Aún así no iba a retroceder e invocando unas burbujas de agua le ordena al humano no tratar de codiciar su reino. La sorpresa se dibujó en el rostro del herrero al ver que su definitiva fue detenida por unas pompas de agua e inmediatamente después el sistema informa de que el ataque fue reflejado, Grid había sido golpeado por su propia combinación de habilidades. Una ventana le informa de que se activó su habilidad de inmortalidad y resistirá cualquier ataque por los próximos 5 segundos. El herrero piensa que una habilidad que permite reflejar todo el daño debería ser trampa. Mientras tanto Yud consigue algo de tiempo para su señor y recibe los ataques de Maxong para salvar a Grid. Al protagonista aún le quedan 4 segundos de inmortalidad así que no podía darse por vencido aún. También tiene activa su transformación negra así que le dará la vuelta a la situación. Grid no podía darse el lujo de preocuparse por la defensa así que se lanza al ataque poniéndolo todo en su ofensiva, debe causar tanto daño como sea posible mientras tiene activa su inmortalidad y cuando se acabe recuperará algo de salud con su armadura sagrada de la luz y anillo de Doran. El sistema informa a Grid de que su transformación negra finalizó y tampoco quedaban segundos para su inmortalidad. No parecía haber sido suficiente puesto que al rey aún le quedaba el 15% de su salud. El herrero lo había dado todo así que ahora solo podía usar pociones para resistir tanto como pudiera, primero debe retirarse para conseguir algo de tiempo. Aunque los pensamientos de Grid son interrumpidos por su NPC Yud, este último se lanza al ataque dispuesto a ayudar a su señor. Me sorprende que aún sigas vivo pero me sorprende aún más que te hayas distraído, declaró el rey Maxong apareciendo detrás de nuestro protagonista con un ataque cargado, si nuestro protagonista se retiraba ahora Yud iba a ser asesinado. A nuestro herrero legendario no le quedaban segundos de su inmortalidad como para sobrevivir a otro ataque de Maxong y si moría en este instante la misión iba a fracasar. Grid no comprendía cómo Yud pudo saltar al ataque sin siquiera llevar ningún equipamiento, fue el NPC quien se puso a sí mismo en esta situación así que no podía echarle la culpa a Grid si moría. Pero nuestro protagonista parece arrepentirse inmediatamente de este pensamiento y apartando al NPC de una patada le recrimina ser tan jodidamente idiota. Maxong piensa que el humano podría haber esquivado fácilmente su ataque, pero escogió no apartarse para salvar a ese individuo. El rey no comprendía por qué hizo esta elección. Volveré para matarte así que espera durmiendo mientras regreso maldito pescado, gritó nuestro protagonista aceptando su final.
Sin embargo, el ataque de Maxong es destrozado antes de que pueda golpear a nuestro herrero legendario. La sorpresa se dibuja tanto en el rostro de Maxong como en el del protagonista. Grid no podía creer haber sobrevivido a eso. No tengo ningún afecto hacia los humanos, pero no pensé que serías capaz de sacrificar tu vida para salvar a ese muchacho tonto, expresó alguien uniéndose al campo de batalla. También eres tan tonto que ni siquiera vale la pena matarte, dijo el demonio y Yarug después de salvar al protagonista. Estaba decidido a usar al herrero para su propio beneficio. Mientras recuperaba su salud con una poción, Grid pensó que el demonio lo había traicionado, así que se sorprende después de haber sido salvado. Maxong dirige su furia hacia el maldito demonio al cual le quedan tan solo restos, Yarug responde que para vengarse del gran demonio Cepar necesitará las pequeñas manos del protagonista. Elevando su espada, el demonio menciona que no puede simplemente deshacerse de Grid. Tras ello hace uso de su habilidad de corte de la luna del infierno. Esta habilidad impacta directamente sobre el gobernador de los mares, que no puede hacer nada para esquivar el rápido ataque. Por este impacto Maxong recibe más de 10 millones de puntos de daño, lo cual lo deja gravemente herido. Grid puede apreciar que las técnicas de espada de Yarug están a otro nivel completamente distinto. No imaginó que un solo ataque simple pudiera causar más de 10 millones de daño. Si hubiera imbuido su espada en ki, habría destrozado todo el castillo marino. El herrero admite que este demonio es ciertamente increíble. Grid nunca imaginó que una espada tan afilada estuviera contenida dentro de la vaina. Lawel de fondo observa que el combate está a punto de finalizar, por lo que propone unirse al ataque junto a Eufemina. El rey Maxong es retenido por las habilidades del estratega y la maga. Esta es una oportunidad que el herrero legendario no puede desaprovechar y comienza a castear la danza de espada de Pagma con dos espadas. Vemos que en una de sus manos tiene la combinación de la espada fracaso con la espada ideal. Oh, si pudiera regresar a ese día, nunca te habría enviado al mundo exterior bajo ninguna circunstancia, mi querida hija. En ese momento lo habría entregado todo para salvar tu vida, gritó el desesperado rey Maxong. Acabaré con todos estos bastardos del mundo exterior para que puedas descansar apropiadamente junto al dios de los océanos, gritó el gobernador de los mares exigiéndole al protagonista morir. Las espadas del herrero son rápidas e impactan invisibles sobre el rey de los mares con la habilidad asesinar de la esgrima de Pagma. Maxong es gravemente herido por la determinación de Grid y la escena queda oculta detrás de una gigantesca explosión que destroza el castillo real. Después de que el humo se disipe para mostrar la escena, Grid afirma que el rey es un tipo sumamente resistente. El protagonista le afirma a Maxong que debería estar avergonzado de sí mismo. Deberías haber dejado escapar toda tu ira hace años en vez que malgastar tu fuerza de esta manera, afirmó el protagonista mientras vemos que el gobernador de los mares fue derrotado una vez su salud bajó del 10%. Quitándose su máscara del destripador, Grid comenta saber cómo se siente Maxong exactamente. Grid piensa que dejar salir la furia podría considerarse cuidarse a uno mismo. De fondo el sistema informa de que se cumplieron las condiciones para completar la misión. Grid había ganado la batalla en contra del rey del clan del agua Maxong. Este último se cuestiona quién demonios es el humano en realidad. Tras haber completado la cadena de misiones ocultas de la ira del rey del clan del agua, Grid tan solo le pidió entre bromas a Maxong pagar por las pociones que utilizó para derrotarlo. En la ciudad, mientras tanto, declaran haber derrotado a todos los invasores. Tobias pensó que sería más sencillo, pero al final tuvieron que utilizar muchas pociones. Bandner comenta que fue un milagro haber podido defender al reino marino de tantos enemigos sin el apoyo de soldados. Faker, por contraparte, piensa que no fue un milagro. Faker menciona que Piaro y Asmofel derrotaron al menos a 250 enemigos cada uno. El NPC Asmofel lo sorprendió de sobremanera debido a que nunca imaginó que sería tan fuerte. Tum comenta que el botín que consiguieron de los invasores es enorme, además de que también obtuvieron métodos de producción de objetos, y Belin de fondo cree que podrían venderle los objetos a los chicos del gremio Silver Knights a un precio más reducido, y Jisuka comenta lastimosamente hubo muchas víctimas del clan del agua debido a que la invasión fue sorpresa.
Katz piensa que los muchachos están dándole mucha importancia a la vida de simples NPC, pero Shizuka afirma que la opinión del guerrero de sangre cambiará después de permanecer un tiempo junto a Grid. La arquera explica que los NPC de Satisfy no son diferentes a ellos en la vida real, puesto que una vez muertos no pueden regresar a la vida. La conversación de los chicos es interrumpida por el tercer príncipe Gulong, quien se acerca para agradecer a los humanos por haber salvado a Siren. Estarán en deuda con ellos. Shizuka se disculpa por las pérdidas, ya que podrían haber evitado algunas si hubieran llegado antes. Gulong responde que el dios del océano está agradecido por la ayuda de los chicos y gracias a ellos la situación no empeoró más. Tras ello propone ir al castillo real con los muchachos. Mientras tanto, en la habitación del rey vemos que una ventana informa de que se ha completado la cadena de misiones ocultas de la furia del rey del clan del agua, además de que la información del caballero Yud se ha actualizado. También se actualiza la información del demonio de la espada y Yaruj. En este punto se nos muestran las estadísticas de Yud. Con una edad de 30 años ya alcanzó el nivel 303. Después de luchar contra un oponente fuerte, su cuerpo superó sus límites, así que se incrementa su cantidad máxima de fuerza, salud y agilidad. Para aumentar más sus estadísticas deberá ganar contra oponentes que reconozca como enemigos. Entre las habilidades del caballero vemos la maestría avanzada de espada, arrebatar el arma del enemigo y usarla como arma de rango S, silencio de rango A, y la desgraciada habilidad de rango -S, de no pensar para nada. A pesar de que la inteligencia de Yud sea decepcionante, el NPC se había desarrollado bastante y si el protagonista lo mantiene a su lado podría convertirse en un NPC nombrado. Agradeciendo el trabajo de Yud, nuestro protagonista le entrega algo de ropa para que no vaya desnudo. Por otro lado se nos muestran las estadísticas de Yaruj. Su edad es desconocida, es de la especie de los demonios de un solo cuerno y posee el título del mejor espadachín del infierno. Su ataque se duplica cuando usa armas del tipo espada, además de que garantiza golpes críticos al golpear puntos débiles. En su forma demoníaca su evasión aumenta un 50%. Entre sus habilidades posee los ojos de espadachín, una única forma de vida, explosión de ki de espada, explosión volcánica, corte de la luna del infierno y espada sublime. Gracias a haber ganado un combate contra un oponente fuerte recuperó parte de sus sentidos. Pareciera que después de unos cuantos combates más podrá recuperar completamente sus habilidades. Esto solo se aplica cuando gane en contra de oponentes que él reconozca como enemigo. La raza de los demonios de un solo cuerno es generalmente considerada demonios de bajo rango, pero gracias a no haberse rendido y haber entrenado duro, él fue capaz de convertirse en el espadachín más fuerte del infierno. Desgraciadamente no pudo superar los límites de su raza, perdió un combate en contra del gran demonio Cepar y murió. Después de eso su alma fue sellada dentro una espada mágica debido a que fue maldito. Regresando a la espada, Yaruj piensa que es una pena que tan solo pueda salir por 10 minutos al día. El protagonista cree entender la historia de Yaruj y sus límites raciales. Esta debe ser la razón por la cual actúa tan agresivamente, pero le pide que la próxima vez se tome las cosas con más calma. Grid podría terminar saliendo cortado por su espada. Yaruj responde que las espadas son objetos que han nacido para cortar y el sistema informa que el demonio tiene una opinión ligeramente positiva con respecto a Grid. El demonio propone que si el humano tiene miedo a cortarse debería deshacerse de sus muñecas. Nuestro protagonista piensa que el demonio está en lo cierto. Dicho esto se dispone a hablar sobre lo que pasará a partir de ahora con el rey Maxong. La situación es interrumpida por una voz que informa haber traído a los benefactores de Siren. Se trata del tercer príncipe Gulong, quien solicita reconocimiento para las hazañas de los muchachos, aunque su discurso es interrumpido al ver la situación. Nuestro protagonista saluda alegremente a Shizuka, le alegra que la situación fuera se haya arreglado y explica que aquí dentro también acaban de terminar. Gulong no puede entender qué demonios fue lo que le pasó a su padre y la arquera Shizuka pregunta por lo que sucedió para que el rey de Siren esté arrodillado. Gulong les ordena a los humanos cerrar la boca, supone que estos debieron haber estado apuntando al trono desde un inicio y cree que esto no debería sorprenderle viniendo de unas bestias del mundo exterior.
Paon le pide a su hermano tranquilizarse debido a que estaba malentendiendo la situación. Tras ello le pide mirar adecuadamente los ojos de su padre. Así que el tercer príncipe decide enfocar su atención a los ojos del gobernador de Siren. Después de que Oon falleciera, Maxon no había mirado de esa manera a nada o nadie, pareciera que ha dejado salir toda su ira y finalmente se ha recuperado. Maxon es directo y le pregunta al humano por la razón. Grid no entiende a qué se refiere el tipo. ¿Por qué arriesgaste tu propia vida para salvar a un subordinado?, cuestionó directamente el rey. Maxon pensó que Grid estaba detrás de su trono, pero el humano había sacrificado esto. Es como si la vida de su subordinado fuera más importante que el estatus de rey. El protagonista responde que es porque está en deuda. Menciona que no pasó mucho tiempo desde que maduró, pero revela que Yud fue su primer caballero y él se estaba esforzando al máximo para salvarlo a él, así que como mínimo debía devolver ese sentimiento. Las personas aquí son las que me reconocieron primero, y sin importar que me equivocara ellos me corrigieron. Ellos me han visto golpear mi cabeza contra múltiples muros hasta que finalmente me di cuenta de lo que importaba. Ellos son mis preciados amigos, ellos confían en mí y me siguen, declaró el orgulloso herrero legendario. Estoy en deuda con todos aquí, así que esa fue la razón por la cual arriesgaría mi propia vida para salvarlos, debido a que ellos son la razón por la cual me convertí en maestro de gremio y como tal debo pagar mi deuda con estos muchachos, afirmó el protagonista. Para mí, un líder debe ser alguien capaz de devolver deudas de confianza. ¿Acaso tú no estás en deuda también con tus ciudadanos?, preguntó el directo protagonista a Maxon. Yo también tengo un hijo, así que tu ira aporta un peso que ni siquiera soy capaz de imaginar, pero sentarse en ese trono y ni siquiera mirar a la gente que confía en ti es un asunto completamente distinto, opinó el directo herrero. Nuestro protagonista le propone al rey que si el dolor era demasiado grande podía renunciar para dejar el reino en sus manos. Piensa en las deudas que les debes, a través de eso podrás ver quién te ha estado apoyando, mencionó el protagonista para tratar de animar al rey. Es en ello que el primer príncipe se arrodilla para dirigirse a su padre. Paon promete proteger el reino de Siren, garantizando la seguridad de su gente. El primer príncipe le ruega a su padre que supere la tristeza para tomar el control de sí mismo, de manera que puedan asegurar el bien de los demás. ¿Así que tu nombre es Grid? Escuché de Eufemina que eres el señor de Reidan, comenzó a hablar el rey Maxon. Para alguien que ha nacido con poder es absurdo hablar de deudas y pedir prestado a la gente codiciosa del mundo exterior, es algo inadmisible, continuó relatando el rey a la vez que partículas de agua comenzaban a rodear la habitación real. Pero no puedo llevar a mis ciudadanos afuera debido a los asuntos de la familia real, y si no puedo aliviar la ira de Oon no puedo seguir adelante, reveló Maxon con rencor. Para proteger debemos cambiar, pero también debemos asegurarnos de que las cosas permanezcan igual. Esto no es algo sencillo para Siren, que ha estado aislada por cientos de años, confesó el gobernador de los mares mientras el protagonista se sorprende porque sus heridas estaban desapareciendo. Si existe alguien capaz de hacerlo, probablemente sea alguien que, a pesar de ser humano, pueda gobernar sobre monstruos y demonios, además de ser alguien que, a pesar de tener todo lo necesario para ser rey, prioriza las vidas de sus subordinados. Si debemos tomar prestada la mano de alguien, me gustaría tomar la tuya primero, afirmó el rey Maxon levantándose. Por favor, enseña y lidera Siren desde el frente, solicitó Maxon elevándose en el aire. El día en el que tu potencia sea revelado, probablemente también será el día en el que la emperatriz pagará el precio de sus crímenes y hasta entonces Siren seguirá al rey Grid, declaró Maxon a la vez que unas manos de agua envolvían a nuestro protagonista. Todos quedaron boquiabiertos por la maravillosa vista del rey de una especie completa jurándole lealtad al protagonista. Este era otro signo de que Grid estaba avanzando pasos en construir su propio reino. El estratega Lawel por su parte piensa que no será un problema liderar a un reino bajo el mar con gente tan ingenua, no podía haber pedido nada mejor. Definitivamente su señor era el mejor por haber sido capaz de tornar la situación de esta manera. Gracias a su evolución, el mundo estaba reuniéndose a su alrededor. Grid responde pidiendo que lo dejen en sus manos, le mostrará a Siren otra faceta del mundo exterior.
Después de que las llamas se calmaron, se concluyó un tratado de alianza entre el gremio Oberia Red y Siren bajo el liderazgo de Lawel. Se harían intercambios en todos los campos, desde los militares hasta los económicos. Por 2 años Oberia Red estaría entregándole 100.000 monedas de oro y en cambio, recibirán un 20% de los beneficios generados por Siren. En casos de emergencia, las fuerzas militares de Siren estarían bajo el comando de Oberia Red y una vez Grid se convirtiera en rey, Siren se convertiría en parte de los territorios de Oberia Red. Entre los grandes 7 gremios apenas podían tener un solo territorio, pero el gremio Oberia Red ya poseía 3 territorios, además de que fue el primero en absorber a un país. A pesar de los desafortunados incidentes que ocurrieron, las cosas resultaron en la mejor conclusión posible para el gremio Oberia Red y todo era gracias a la fuerza de un herrero. Después de escuchar sobre la alianza, una sonrisa se dibujó en el rostro de los miembros de Oberia Red, pero en otras partes del exterior esto provocó miedo. Dentro de una cueva alguien no puede creer que tantos miembros dejaran el gremio debido al miedo causado por Oberia Red. La jugadora Black se excusa en que todo es por culpa de ese agricultor loco que apareció de la nada, si hubieran estado juntas no habría pasado nada. White está de acuerdo con su hermana y no le importa las consecuencias, tan solo necesita a los hombres necesarios para tomar su venganza. La respuesta del maestro de gremio es clara: todos miramos por nuestro beneficio propio y no cooperamos, además de que parece que habéis olvidado la regla de no hacer cosas con una gran probabilidad de fracaso. El maestro del gremio Blood Carnival le pide a las chicas tranquilizarse. Las cosas habían terminado y esto suponía un crecimiento en el gremio Oberia Red, pero el día en el que la luz de ese agricultor legendario se oscurezca llegará pronto. El maestro de gremio expresa que un árbol que ha dejado de crecer puede ser simplemente cortado y eliminado, y va a utilizarlos a todos para su plan maestro. Es en ello que Black le pregunta a su hermana por lo que sucedió con sus pantalones y White le contesta enfadada ordenándole que se calle. Mientras tanto en el reino marino Piaro le entrega algo a su señor. Grid se alegra porque Piaro consiguiera tomar algún objeto pero le decepciona que sean unos pantalones. El agricultor revela haber obtenido este objeto después de haber eliminado a la mujer de cabellos blancos, y al escuchar que son de White, Grid despierta su curiosidad. El protagonista recuerda que la chica debió estar al nivel de Kraugel y las cosas se hubieran complicado considerablemente de no ser porque Piaro la eliminó con su habilidad de muerte instantánea. Grid sabe que si este objeto pertenecía a una persona tan poderosa debe esconder algo y utiliza su habilidad de herrero legendario para revisarlos. El sistema informa de que el protagonista no es capaz de valorar completamente las capacidades del objeto, pero son los pantalones de Kruger. Estos pertenecen a un set de objetos legendarios, tienen una durabilidad infinita y otorgan 430 puntos de defensa. Entre sus características, reducen el daño recibido en un 40%, incrementan la agilidad en un 10%, aumenta las habilidades de salto en un 40%, y todas las habilidades de la parte inferior del cuerpo aumentan un 20%, además de esto tiene un efecto desconocido si se combina con el resto del set. Esta es una obra maestra creada por el sastre legendario Kruger, cuentan con una flexibilidad ilimitada y no se rasgarán bajo ninguna razón. El herrero queda boquiabierto al leer que estos pantalones reducen el daño recibido en un 40% sin ninguna restricción, además de que las mejoras otorgadas no estaban basadas en puntos fijos sino que incrementaba las estadísticas porcentualmente. Grid escuchó anteriormente sobre este sastre legendario llamado Kruger, el cual vivió hace 200 años, y el cual le dio la idea de crear sus sudaderas con capucha. El protagonista no puede creer que su habilidad de herrero legendario no pueda valorar completamente un objeto, además de que estos pantalones contaban con durabilidad infinita y tenían el nombre de su creador. Estos pantalones definitivamente fueron creados por alguna tela que desarrolló el mismísimo Kruger y el protagonista nunca imaginó recibir un objeto legendario como este en un lugar así. A pesar de lo impresionante que es, Grid piensa que la defensa que otorga es demasiado baja para él. Si su control fuera tan bueno como el de Kraugel los usaría sin pensarlo 2 veces. Grid razona que Jizuka, Faker y Regas son jugadores que se basan en la agilidad, pero él debe escoger a quién entregárselos para evitar peleas entre ellos.
El protagonista piensa que Regas utiliza la lucha espiritual de los Asura como recurso de su definitiva, así que no sería algo efectivo para él, puesto que la lucha espiritual toma un daño considerable en ambos lados y si la defensa de Regas incrementa demasiado bajará la cantidad de veces que puede utilizar su definitiva. Jisuka por otro lado no utiliza habilidades que impliquen la parte inferior de su cuerpo, así que este objeto no se ajustará adecuadamente a ella, encajaría mejor con Faker debido a que para su clase la agilidad es una estadística esencial para poder esquivar y atacar. Los pensamientos del protagonista son interrumpidos por Pyaro, este último desea solicitarle algo a su señor por lo que Grid pregunta por lo que quiere. Me gustaría ayudar en la reconstrucción de este sitio, así que quiero intentar la agricultura aquí, solicitó Pyaro el permiso de Grid para quedarse aquí en Siren. Esta petición sorprende a los chicos y el estratega Lawel menciona que es imposible plantar algo en este lugar donde solo hay agua y arena. Pyaro explica que el único beneficio sería incrementar la comida, pero Lawel recuerda que Pyaro es alguien irreemplazable y si se queda, las defensas de Reidan se verán gravemente afectadas. Nuestro protagonista por contraparte entiende que mientras más complicado sea algo más lo ansía el agricultor, así que acepta su petición esperando que Pyaro supere sus expectativas. El agricultor legendario agradece con una sonrisa el entendimiento de su señor. Pyaro desea probar que el océano no tiene límites. Lawel trata de recriminar la decisión de nuestro protagonista, pero Grid se excusa en que no hay forma de detener a alguien que tiembla ante la idea de que un terreno vacío no se utilice para la agricultura. Grid le pide a su estratega que no se preocupe, puesto que tienen a alguien que puede suplir perfectamente la ausencia de Pyaro. El protagonista le recuerda a los chicos que entre sus filas tienen al señor soldado común. Pyaro afirma con convicción que Asmofel se convertirá en alguien aún más fuerte y resistente de lo que él mismo podría haber llegado a ser. Además, promete mantener su lealtad inquebrantable hacia su señor, asegurando que abandonará todo de inmediato si alguna vez lo necesitan. Asmofel por su lado piensa que su señor aún no confía totalmente en él debido a que lo llamó señor soldado común, pero aún así no puede permitir que algo así lo detenga. Cree que esto debe ser a causa de sus propios defectos. Dejando de lado sus títulos, Asmofel deseaba probar su valía a través de su espada y promete no traicionar nunca la confianza de su amigo Pyaro. Este fue el momento en el cual Asmofel despertó completamente su habilidad de la determinación del número 2, también fue el día en el que nació el legendario soldado común que sorprendería al mundo entero desde su nacimiento. Posteriormente los chicos deben marcharse y Maxon reza para que la protección del dios de los océanos los acompañe. Grid por su lado promete enviarle buenas noticias al rey Maxon. Entonces Eufemina se dirige al rey y este último decide escuchar a la maga. Probablemente nunca serás capaz de olvidar a la princesa ya que después de todo ella quedó arraigada en las partes más profundas de tu corazón, así que aun cuando te esfuerces al máximo para resistir probablemente acabas llorando de corazón. Te pido que intentes guardar esas lágrimas debido a que son las lágrimas de un rey que amó verdaderamente a su hija. Yo pondré esas lágrimas llenas del amor hacia Ong en mi espada y me aseguraré de proteger y salvar más vidas, prometió Eufemina. Maxon recuerda que las historias de los viajes de Eufemina fueron un gran alivio para él, así que le alegra que sus lágrimas puedan viajar junto a ella, de modo que Ong también podrá viajar por el mundo exterior como en sus sueños. Más tarde vemos que la maga hace uso de su habilidad de teletransporte masivo. Las huellas del gremio Oberia Red quedarían marcadas bajo el reino marino y esta batalla después de la competencia internacional sería conocida como la batalla por Siren. Las huellas dejadas ese día resultarían en el nacimiento de muchas leyendas en el futuro. Aquí se nos muestra que Asmofel duda sobre si esta manera de viajar es segura o no, pero Pyaro le da un último empujón para incitarlo a avanzar. Nuestro protagonista cerró esta etapa despidiéndose del reino marino con una sonrisa. El fin de esta etapa también sería un desafío que lanzó el gremio Oberia Red hacia los nuevos jugadores fuertes que aparecerán pronto. Más tarde vemos que Pyaro recordó haberle prometido a Urant que le enseñaría a plantar trigo, aunque parece que el chico tendrá que aprender a hacerlo por sí mismo.
Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.